Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos ya por el tema número 40 del temario de tecnología para las oposiciones de secundaria. Estos maravillosos 71 temas. Y hoy vamos a hacer un tema que a mí personalmente me gusta bastante, al menos en lo que es mi vida laboral lo he usado bastante, en tema de mecanizado y demás. Así que vamos a hablar del tema de técnicas de mecanizado con formación y unión de piezas metálicas, herramientas y útiles característicos. Así que bueno, vamos primeramente a dar la bienvenida a esta gente que está por aquí en Twitch. Bienvenido Víctor Carriera, bienvenido Invierte tu tiempo y señora. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Para la gente que nos estéis viendo desde YouTube, muchas gracias. Y hoy vamos a empezar rapidito. Bueno, bueno, había mucha faena en la empresa. Muy bien, vamos a ello, vamos a ello. A ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poquito todas las técnicas que hay. Ya algunas las hemos visto en temas anteriores, pero bueno. Dice, vamos a hablar de las técnicas de mecanizado de piezas metálicas, herramientas y útiles característicos. El torneado, el fresado, el taladrado, el limado, el rectificado, el cizallado, el punzonado, la matricería, el serrado, el procedimiento de oxicorte, corte por plasma, corte por láser, otros procedimientos de mecanizado y herramientas para el mecanizado. Fijad que seguimos con la misma tónica. Primero vemos todos los procedimientos y luego vemos la herramienta. No me acaba de gustar este método, pero bueno, es el método que usan. Y después vamos a ver las características de conformación de piezas metálicas, herramientas y útiles característicos. La conformación de moldeo, del cual tenemos arena, coquilla, a la cera perdida y la inyección. ¿Vale? Y la conformación por deformación, ¿vale? Que tenemos la extrusión, el trefilado, la forja o forjado, la laminación, la estampación, el doblado, el embutido, que no es el de comer. Y bueno, luego ya vamos a las técnicas de unión de piezas metálicas. Pues las uniones soldadas, las roscadas, las pegadas y las remachadas o roblonadas, que me encanta. Bueno, es un tema que aunque aquí dices, ay Dios mío, cuántas cosas, es corto, así que yo supongo que lo que es el temario lo habrán dividido en muchos subtemitas muy cortitos. Venga, vamos a la introducción de este tema. Dice, las técnicas de mecanizado con formación y unión de piezas metálicas son la base de la fabricación de cualquier pieza metálica. En esta denominación quedan englobadas la totalidad de procesos y procedimientos de fabricación. ¿Vale? Es por tanto algo tan amplio que para poder estudiarlo se precisa una clara organización. Para ello definiremos mecanizado, conformación y unión. ¿Vale? Mecanizado, conformación y unión. El proceso de mecanizado se puede definir como aquel en el que se elimina material de una pieza, ¿vale? Es decir, cogemos una pieza y le vamos eliminando parte del material. Eso es mecanizar, ¿vale? Y normalmente es un proceso físico. Y vamos convirtiendo la parte que extraemos en viruta, restos y demás, o chatarra, con objeto de obtener la pieza final con un diseño determinado. Dentro del mecanizado podemos encontrar el torneado, el fresado, el taladrado, el roscado, el limado, etcétera, que ya hemos visto ahí arriba. Y el proceso de conformación, básicamente sería coger una pieza en bruto, ¿de acuerdo? Y realizarle modificaciones externas, ¿vale? Y es decir, coger una pieza y deformarla, cambiarle su forma, su tamaño, su volumen, etcétera. ¿Vale? Dentro de esto existe la deformación plástica en frío, deformación plástica en caliente. Y dirás, oh, ¿por qué no hacemos deformaciones elásticas? Porque la deformación elástica volvería a su forma original y por lo tanto no es algo que queramos para mantenerlo en el tiempo. ¿Vale? La conformación por moldeo de material fundido, la extrusión, el estriado y el trefilado, la forja, la estampación, el doblado, el embutido, la sintetización, etcétera, ¿vale? Es decir, vais viendo que aquí el tema de los nombres va a ser algo que nos van a ir repitiendo bastante para que se nos vaya quedando un poquito lo que son los diversos nombres de los mecanizados, conformados y demás. ¿Vale? Después tenemos las uniones de materiales metálicos que pueden realizarse principalmente por soldaduras, pero también por medio del remachado, el atornillado, las uniones roscadas, etc. Me gustaría separar los dos. Una soldadura cambia las propiedades del material que estamos uniendo. Un atornillado, no. Un roscado, tampoco.
El roblonado, me puedes decir, bueno, sí, deforma parcialmente las piezas que unes, pero la soldadura es claramente un proceso casi totalmente diferente al resto, ¿vale? Es algo totalmente diferente. Muy bien, vamos a ello. Venga, dentro de la soldadura tal, el tema en sí es de enormes dimensiones, por lo que haremos un estudio de los procedimientos más importantes. Bueno, la unión remachada tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas claras es que genera tensiones en la pieza, bastantes tensiones en la pieza. Y además es muy lento y muy caro. Tú piensas que tú tienes que unir dos piezas a tope con un agujero que coincida en ambas piezas, poner un elemento de unión para que las piezas no unan a tope, sino que tengan algún elemento que las separe ligeramente para hacer estanqueidad, es decir, estopa o plástico, lo que sea. Luego tú tienes que poner un elemento que va a pasar de lado a lado y lo tienes que empezar a golpear por ambos lados. Sobre todo uniones remachadas grandes. Uniones remachadas pequeñas no tienen ningún problema. Pero las grandes, sobre todo para elementos navales, era súper complejo. La soldadura aparece en el sector naval precisamente para reducir un montón el tiempo de producción de los barcos. Y apareció para la Segunda Guerra Mundial. Vale, técnicas de mecanizado de piezas metálicas, herramientas y útiles característicos, ¿no? Dice, como ya hemos dicho, el mecanizado o arranque de material se puede definir como el proceso por el cual eliminaremos material, ¿vale? De este vamos a ver varios, ¿no? Tenemos el torneado. Hostia, espérate que aparece la herramienta. Buah, esto ya me está liando un poco. Vale, dice el torneado es quizá la primera operación que se llevó a la construcción de una máquina herramienta, ¿vale? Máquinas herramientas son aquellas máquinas que sirven para trabajar como si fuera una herramienta que tú llevase a alguien. Pues como si fuera una piqueta, y va eliminando material. Este sería el típico torno industrial con doble punzón, ¿de acuerdo? Y esta es la herramienta de torneado, que tiene diversas manivelas para avanzarla hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, desplazarla el eje y demás. Estos serían las diversas manivelas pues, de velocidad, de tipo roscado, unión de las piezas, bueno, lo que fuera. ¿Vale? Estos son los ejes sobre los que se mueve. Y estos serían los selectores de tipo de avance del elemento. Bueno, hay un poquito de todo. Por medio del torneado se pueden obtener piezas de revolución, es decir, simétricas respecto a un eje central. Eso es importante. Se pueden realizar torneados por el exterior y por el interior de la pieza. Se puede llegar a... Oh, gracias. Lo cambio. Muchas gracias. Se me había quedado. Bienvenida, Frey Gruber. Vale, ok, ya lo tenemos. Vale, esto sería el torno, ¿no? Pues tenemos motor de accionamiento, el cabezal, las palancas de velocidades, el usillo, el carro, el portaherramientas. Ya vais viendo, ¿eh? Que tenemos el contrapunto, etcétera. Dice, además del clásico cilindrado, se pueden obtener roscados, ranurados, etcétera, si la dirección del movimiento de la herramienta no es paralela al eje de revolución, sino convergente, lo cual permite hacer cosas muy, muy chulas. Con el torno se pueden hacer cosas muy chulas. Hoy es es el turno de la oveja mecanizada. O sea que deberías buscar o soldada o algo así. Conformada también me puede servir. Moldeada también me serviría. ¿Vale? Un torno sencillo como torno paralelo consta de varias partes, por la bancada, los cabezales, el carro portaherramientas, ¿vale? Esto es un tipo de torno súper sencillo. Es el típico para aprender, vamos. La bancada posee un gran peso y deja la máquina fija al suelo del taller. Sobre todo, importante, la máquina tiene que estar bien sujeta porque esto vibra que da miedo. Vibra que da miedo. Bueno, asegura el correcto funcionamiento de las demás piezas, evitando vibraciones y movimientos. Justo lo que decía. ¿Vale? Fijaos cómo es el tema. Nosotros tenemos la pieza, ¿de acuerdo? Que está girando. ¿Vale? Tenemos la pieza que está girando, por ejemplo, en esta dirección. Y tenemos la herramienta que lo que va haciendo es estar quieta mientras le pasa el material por encima. Entonces, digamos que la herramienta está avanzando. Uy. Poco a poco en dirección al centro del material.
¿vale? Entonces, conforme va avanzando, se le va metiendo lo que sería en la parte de corte, que es mucho más endurecida, tiene parte de wolframio y tal, y mientras va girando, lo va rascando como si fuera un helado. ¿Sabéis? Cuando pasáis la cuchara y recortáis, pues más o menos así. La herramienta también tiene que cortar la viruta, sobre todo, tiene que cortar y romper la viruta, es importante, ¿vale? Si no, los esfuerzos que genera la viruta puede llegar a romper la herramienta, dañar la máquina, hacer que vaya peor, que se caliente, etc. Lo ideal es que corte un poquito y lo rompa. Corte un poquito y lo rompa. Eso sería lo ideal. Por eso suelen tener estas formas así tan raras. Ya hay un montón de herramientas para entrar desde un lado, para entrar desde el centro, para entrar desde el otro, para hacer formas especiales, roscados, más apuntadas, más planas, bueno, lo que queráis. Las cabezas son dos, uno fijo y otro móvil, denominado contrapunto. Se encuentra uno frente al otro y uno tiene como tres garras que lo cogen y hace que gire. Y el otro simplemente es para que la pieza pues no pandee, ¿vale? Es todo un mundo. El torneo te puedes pasar aprendiendo a tornear toda tu vida. Solo con esto ya tienes trabajo. Si sabes tornear y sabes tornear bien, ya tienes curro casi en cualquier empresa que tenga un pequeño taller. Bueno, al ser uno móvil, permite fijar la longitud. Es un poquito lo que he ido explicando, ¿de acuerdo? El carro porta herramientas, permite el movimiento lineal de la herramienta. Creo que esto más o menos lo he explicado bastante fácil. A esto. Dice, como la mayoría de máquinas y herramientas, la formación de viruta depende de la velocidad de giro de la pieza, de la herramienta, del ángulo de incidencia de la herramienta, etc. ¿Vale? Se genera una gran cantidad de calor al desprenderse dicha viruta. Fijaos, ¿eh? Esto es lo que nos acaba rompiendo la herramienta. Eso que lo sepáis. El calor y sobre todo si avanzamos demasiado con la herramienta. Y por eso se suele refrigerar mientras se realiza el corte con un fluido aceitoso denominado taladrina. Yo he visto tornear sin taladrina y las herramientas duraban cero. Pero cero, ¿eh? Y no son baratas. Y además te provoca gripados, la pieza no se tornea bien y tal. Y lo veréis que hay como unos tubitos que van contra el punto de corte y están tirándole un líquido normalmente verdoso. Normalmente el color que siempre he visto de este líquido suele ser así, verdoso, amarillento. Este no es un verde fuerte, es un verde clarito. Y ese es o aceite amarillo tirando a marrón. También sería otro de esos colores típicos. Dice, la taladrina se recoge y se reutiliza varias veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que pierde las propiedades. Cuando recojáis la taladrina, pasa por un filtro. Ese filtro, esa rejilla, se tiene que limpiar de vez en cuando, por Dios. 1,22 € me sobra para comprarlas. Eso espero. Pero tiene una importante función, porque evita deformaciones en la pieza a mecanizar. Además, de parametales existen tornos para madera, barro, torno de alfarero, etc. En lo que existen pequeñas variaciones. ¡Wow! Muchísimas gracias, Manrex, por el follow. Bienvenido a la clase. Puede sentarse usted en primera fila. Muy bien, barro, torno de alfarero, etcétera, con los que existen pequeñas variaciones y tal, ¿vale? Tenemos también la parte del fresado, ¿vale? Esto ya es una máquina un poquito más compleja, ¿vale? Dice, el fresado es otra operación de mecanizado de las piezas metálicas. Aquí una de las cosas importantes es saber cuántos ejes tiene la máquina, cuántos ejes de libertad tiene la máquina. A ver un poquito lo que me ha dicho la Frey Gruber. Buf, no era lo que me esperaba. Ah, no, coño, que ha sido Víctor. Dice, bueno, mientras que en el torneado la pieza giraba y la herramienta podía estar quieta, aquí va a ser al revés. Aquí es la herramienta la que gira y la pieza la que está quieta. ¿Vale? Dice, se basa en los dos movimientos de la fresa. La fresa es la denominación de la herramienta o cuchilla. Se llama así por la similitud con la fruta del mismo nombre. ¿Vale? Y aquí lo interesante es para dónde se puede mover la fresa. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Después tienes la posibilidad de mover la pieza para adelante y para atrás. Hay fresas de 2 ejes, de 3 ejes, de 5 ejes, creo que es lo más bestia que he visto nunca. Y no sé si hay fresas de más ejes, pero yo diría que con 5 ejes tienes total libertad, o al menos me lo parece. De por medio de esos dos movimientos de la fresa va quitando material a la pieza y se consiguen piezas con superficies planas, así como hendiduras, chaveteros, etc. Un ejemplo sencillo sería una pieza longitudinal
con forma de rodapié, que saldría de un tocho inicial rectangular. Fácil. También se pueden hacer mediante el fresado piezas tales como dentado de engranajes de grandes dimensiones, taladro de roscas, etc. Claro, el dentado, hacerlo a torno es impensable. Es simplemente impensable. No puedes. Es muy difícil hacer a torno un engranaje. No se me ocurre cómo hacerlo. Seguramente hay posibilidades, pero no se me ocurre. ¿Vale? Entonces, sin embargo, si tú entras con la fresadora, sí que lo puedes hacer. Un dentado se podría llegar a hacer como si fuera entrar para hacer una rosca. Es muy loco, pero se podría llegar a hacer, ¿vale? No es imposible. Es una rosca de longitud casi infinita, pero se puede. ¿Vale? Tú vas pasando y lo vas mecanizando lado a lado. Dice, la máquina consiste en una bancada o bastidor donde se sitúa el resto de la máquina. Existen 3 mesas o carros que permiten el desplazamiento en las 3 direcciones del espacio por parte del portafresas, que a su vez puede girar sobre sí mismo. ¿Vale? Existe una mesa donde se sitúa y sujeta la pieza que va a ser atacada por la fresa. Con esta máquina se pueden realizar muy diversos trabajos, así como atender encargos bajo pedido. ¿Por qué? Porque podemos hacer una pieza específica. Digamos que es la abuela de las impresoras 3D metálicas, ¿vale? Es la tatarabuela de la impresora 3D. Sin embargo, es una máquina brutal para trabajos de cantidades medias e incluso elevadas. Lo que está convirtiendo las fresadoras auténticas en auténticos centros de mecanizado. Hoy en día hay fresadoras que incorporan 80 herramientas en el carro, que son centros autónomos, que tú le pones las piezas, entran y salen por el otro lado mecanizadas perfectamente. Y lo único que tiene que hacer el operario es ponerlas en la posición y después sacarlas al final. Y si encima eso lo puedes automatizar, ya ni te cuento. Al igual que el caso del torno, existen fresadoras para materiales que no sean metálicos, como las denominadas sierra tupi para madera. Taladrado. Seguramente todos conoceréis el taladrado, ¿de acuerdo? El taladrado es la operación consistente en realizar agujeros cilíndricos en una pieza, obteniendo viruta por medio de una broca. Suele ser una operación complementaria en muchos procesos de fabricación. Dice, la broca es una herramienta de cuerpo cilíndrico con una canaladura helicoidal para penetrar mejor y para permitir la salida de viruta si la pieza es gruesa y no se atraviesa totalmente. ¿Por qué? Por lo mismo que le pasaba al torno. Si la viruta se nos queda, va a calentar la pieza al girar, se va a dañar la pieza, nos va a romper la pieza, se puede gripar, va a romper la herramienta, etc. Dice, la broca es una herramienta cuerpo cilíndrico con una canaladura helicoidal para penetrar, ¿vale? Helicoidal, ¿vale? Quedaos con esto, que era lo que quería repetir. Dice, la broca se acopla a la broca del taladro o taladradora. Se puede regular la dimensión de la broca, del taladro, para el cambio de broca. Esto es lo mismo que vimos con la broca para madera. Es el mismo tema, mismo tema. Lo que pasa es que aquí tenemos, por ejemplo, el taladro de mesa, que eso no lo habíamos visto en el otro lado. Y bueno, que en casa se usa el manual con motor eléctrico y demás. Y esto sí que es muy importante y esta es la gran diferencia con los taladros para madera, que es que al igual que para las otras herramientas también le tiramos taladrina. Es decir, aquí lo importante, como estamos haciendo mecanizados sobre metal y el metal se nos calienta mucho y además lo podemos mojar, eso es importante, lo podemos mojar con aceites sin dañarlo. Básicamente le tiraremos taladrina, mismo que con los tornos. Venga, va, el limado. Limado típico en mesa de trabajo, con tu sargento y la lima. Fijaos que la lima no la está cogiendo solo con una mano, la está cogiendo con dos. Eso es importante. La posición suele ser muy importante. La mano de delante, en este caso su mano izquierda, la está usando para guiar la pieza y apretar la herramienta contra la pieza con su peso. Y la derecha, la usa para empujar. ¿Vale? Entonces, con ese doble movimiento es cuando puedes limar bien una pieza. He visto chavales pasando la lima sobre una pieza durante 1 hora sin bajarle ni un milímetro. Real, ¿eh? Real. Y acabar los chavales reventados y decir, madre mía, no has hecho nada. Bueno, así que es importante la postura. Y la forma en la que limas. Y apretar en un sentido y recoger en el otro, pero sin apretar tanto.
¿vale? El limado va en una dirección. Dice, el limado consiste en la eliminación de material en la superficie de la pieza, en una fabricación manual o en piezas que no pudiesen ser mecanizadas con máquinas herramientas, sobre todo para acabados, ¿eh? Se realizará a mano con limas de diverso grano o según el material a desgastar. Generar, sí, lo estaban puliendo, le estaban dando brillo, madre mía. Generalmente se utilizan por máquinas limadoras, que ya sirven para eso. Que la pieza se sujeta fuertemente con las herramientas o útiles necesarios, no se coge con la mano, por Dios. Y la limadora se desplaza por la máquina. La limadora es una máquina que hace girar a gran velocidad una hoja circular. Esta sería la típica limadora, la típica radial, pero no de corte, sino de limado. ¿Habéis visto la típica radial, pero que tiene un disco de limado? Es decir, cogéis la radial, pero le ponéis un disco de limado y lo pasáis por la pieza y limáis la pieza. Con este movimiento de la hoja se va desgastando material, formando viruta de muy pequeño tamaño. Y está ardiendo. Y puede saltar a los ojos, o sea que gafas y sobre todo guantes. ¿Vale? De esta manera se realiza el final del mecanizado. Según el grado de acabado de la pieza, existe el ajuste de tolerancias permitidas y una normalización que indica pues, el grado. Tal. Eso, la moladora, gracias, no me salía el nombre. Muchas gracias. Moladora. No lo veo, para hacerse la manicura, de verdad, no lo veo. Pero hay que tener mucho cuidado con las manos, sobre todo. Las manos pueden sufrir mucho daño si, por desgracia, se te desliza la mano y la pones en algún sitio que no toca. Y por eso hay que coger la máquina por los puntos que te indica la propia máquina, para no sufrir ningún tipo de riesgo. ¿Vale? Si la coges por sitios donde no toca, puedes recibir, por desgracia, el daño que te hace la máquina. ¿Vale? No, de momento nadie lo ha intentado. Nadie lo ha intentado. El rectificado es dar el acabado de una forma mucho más exigente con un limado tradicional, ¿vale? A mano. La finura se consigue a mano. Esto tenedlo claro. Resulta más caro y trabajoso y solo se aplica cuando es necesario por las tolerancias de fabricación. Un cilindro y un pistón para un motor deben ser rectificados por necesidad de ajuste con muy alta tolerancia. El funcionamiento pues, es igual que el limado a máquina, pero se ejecuta con una muela. Las muelas son cuerpos de distintas formas de revolución que están formados por granos de productos muy duros. Después tenemos, por ejemplo, el cizallado. El cizallado, el corte con una cizalla. Es aplicar una fuerza de cizalla, de acuerdo, en planos muy próximos de material. Y bueno, se consigue que las dos superficies se deslicen una sobre la otra y se separen. Básicamente sería el tema. Es un principio muy aplicado y todos lo conocemos desde niños, ¿vale? Son tijeras a lo bestia. Lo único que pasa es que la palanca que usan es muy larga para poder aplicar una gran cantidad de fuerza. Eso sí, la cizalla no se le aplica la fuerza aquí, ni aquí. Se le aplica aquí y nos la devuelve aquí, ¿vale? Es decir, es muy, muy, muy importante saber dónde aplicar las fuerzas, ¿vale? Dice, el corte se suele realizar de forma progresiva, bajando la cuchilla con un cierto ángulo sobre la pieza, ¿vale? Esto es importante. Intentar cortar de una suele ser difícil. Se va cortando, se va cortando, se va cortando hasta que por fin podemos, ¿vale? Se utiliza mucho en los talleres y sirve para dar cortes limpios, rápidos y económicos a chapas finas y medias de metales o incluso a gruesas y para aceros o aluminio, ¿vale? Punzonado. Seguramente es la primera mecanización que conocisteis, fue el punzonado en papel. Que os daban un punzón de madera con una puntita metálica súper pequeñita y vosotros ibais punzonando el papel para cortarlo. Cuando no os daban tijeras todavía porque os podíais hacer daño. Rollo 3 4 años. Sí, con una esponja, correcto, la esponja debajo para no dañar la mesa. ¿Una esponja o un corcho? También nosotros usábamos un corcho. Dice, el punzonado se realiza mediante una máquina que dispone de un punzón de un tamaño determinado que contiene en su parte superior una matriz con un peso suficiente para, al bajar, realizar un agujero de la pieza colocada debajo. El punzonado en este caso es algo un poquito más complejito, ¿vale? Por medio de la punzonadora podemos realizar un agujero en una chapa de metal del espesor fino y medio. Además, si superponemos varios agujeros, podemos realizar un contorno, ¿vale? Buenas, cobija. Obviamente el acabado será malo,
Pues sirve como procedimiento para preparación de fases posteriores, ¿vale? Pero bueno, después lo mejoramos y ya está. Posteriormente le hacemos un limado. Después tenemos la matricería, ¿vale? Matricería, que es similar al procedimiento de mecanizado anterior y es la aplicación de la matricería a una fabricación. Si sobre una pieza metálica se han de realizar, por ejemplo, 3 agujeros de diferentes tamaños, 3 punzonados, 2 cortes en ángulo y demás, y además esta pieza debe repetirse en grandes lotes, pues lo que hacemos es hacerlo todo de golpe. ¿Vale? Hacemos una matriz y básicamente nos va haciendo el combo completo. ¿Vale? Además, de esta manera se consigue un mayor grado de precisión en las piezas fabricadas y se reduce considerablemente el tiempo de fabricación. Por supuesto, solo es útil en caso de que se tenga que repetir, ¿vale? Es verdad, somos de otra época, chicos. Somos la época en la que al final del tobogán no había un parquet de plástico elástico. No, no, había tierra, piedras, agua, muerte, etcétera, ¿vale? Venga, va, el serrado. Dice, el serrado es un procedimiento de mecanizado generalmente previo al resto de procedimientos, ¿de acuerdo? Y suele ser el paso de preparación del material para las dimensiones requeridas. Esto es exactamente igual que lo que vimos en la madera, ¿de acuerdo? Dice, la operación de serrado consiste en que una fina hoja de dientes pues, se introduzca en el material y al deslizarse nos vaya separando los materiales. Piezas metálicas, pues para cortes sencillos en tubos, alambres, etc. Sobre todo, diferencia, ¿qué usaremos? Taladrina, ¿vale? Taladrina sobre la pieza para que no se nos dañe ni se nos rompa. ¿De acuerdo? Procedimiento de oxicorte. Aquí ya empiezan las cosas un poquito complicadas. Hay gente que considera esto soldadura. No es soldadura, es oxicorte, ¿vale? Es oxicorte. Bueno, el oxicorte se aplica a determinados materiales, principalmente aceros con bajo contenido de carbono, ¿vale? Duros, básicamente. Su funcionamiento viene determinado por el hecho de que estos materiales en atmósferas con gran cantidad de oxígeno y con elevadas temperaturas pueden arder. Una ventaja, podemos quemar el material. El material se quema. Literalmente lo quemamos. Es brutal. Esa combustión genera a su vez gran cantidad de energía, un proceso exotérmico, y se produce de una forma muy localizada. Así el proceso consiste en en calentar la zona a cortar y una vez calentada se incide con un fuerte chorro de oxígeno que además de provocar la combustión arrastra superficies quemadas y deja terminado el corte, lo cual es ¡pam! Brutal, el oxicorte es brutal. Se trata de un proceso intermedio porque nos va a dejar un resultado un poquito así feo, ¿de acuerdo? Y es decir que las superficies cortadas no quedan terminadas, sino que posteriormente hay que eliminarle las rebabas, que nos va a dejar bastantes. Sin embargo, en el proceso más extendido, por distintas razones, entre las que se realiza un corte rápido, económico y sencillo. ¿Vale? Es un proceso económico porque la maquinaria a utilizar es muy sencilla, un soplete al que se le añade una boquilla para regular la salida. Por cierto, una cosa muy importante, la boquilla, ¿vale? Tiene la salida del oxígeno, ¿de acuerdo? Y el acetileno, ¿vale? Para darnos la mezcla. Pero es que tiene una cosa que se llama la válvula antirretorno, por Dios. ¿Vale? La válvula antirretorno, que es lo que nos salva el culo. Básicamente está pensada para que si el oxígeno, que está a más presión que el acetileno, intenta volver por el cánulo de acetileno, se corta. Eso te lo chapa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú para encender, por ejemplo, enciendes con acetileno y luego le vas abriendo oxígeno. ¿Vale? Es decir, enciendes con acetileno un poquito de oxígeno, lo pones a arder, hace una llama fea, roja, con humo y tal, y le vas abriendo oxígeno hasta que y butano, bueno, acetileno, perdón, hasta que te genera una llama de una cierta longitud. Y después vas cortando los dos hasta que tienes la llama de 1 centímetro aprox o 2 centímetros con el punto blanco, todo el rollo, ¿vale? Una llama reductora. Pero es que si cierras el acetileno de golpe, lo que va a pasar es que el oxígeno intenta volver por la tubería de acetileno. Si llega oxígeno a la botella de acetileno, es el último problema que vas a tener en tu vida, lo cual no mola. Entonces tenemos una válvula antirretorno que además se escuchará, ahora, peta, se escucha un pitido, un silbido. Eso significa, hey, te acabo de salvar la vida. No se debería escuchar ese silbido en ningún momento, pero es una cosa a tener en cuenta. Por eso se ha de comprobar que la válvula antirretorno funcione.
¿vale? Después, cuando hemos terminado, cortamos poco a poco el oxígeno, el acetileno irá extendiéndose otra vez, llama mala y tal, y una vez el oxígeno está cortado, tendremos la llama fea, cerramos el acetileno y ya está, hemos terminado, con seguridad. Bueno, sirve para cortar chapas metálicas, tal. Vale, ok. Corte por plasma. En determinados materiales, como el aluminio o los aceros inoxidables, el proceso de oxicorte no se puede realizar ya que no es exotérmico y no se produce la combustión. Entonces necesitamos cortar por plasma, ya que se produciría en los aceros de bajo contenido en carbono. Un método eficaz de calidad es el corte por plasma. Aparentemente se trata de un método similar al de oxicorte, donde se han sustituido las bombonas y las toberas de oxígeno por toberas para el plasma. ¿Vale? Aquí se cambia un poquito el tema. El plasma es un gas iónico en el que se presencia de un campo eléctrico, se ioniza y absorbe una gran cantidad de calor de la energía eléctrica, ¿vale? Es muy similar. Básicamente se parece bastante. Bueno, corte con láser, ya os podéis imaginar. Tenemos un láser de un alto poder calorífico y básicamente nos va a cortar la pieza fundiéndola, ¿vale? Como se trata de luz, aunque en especial el manejo es muy sencillo, lo que confiere a este método una ventaja añadida. Y además la herramienta tarda mucho en dañarse, lo cual está fantástico. Y bueno, y la calidad del corte es muy elevada porque básicamente podemos usarla con una precisión milimétrica, no nos da virutas, está muy bien, realmente es un muy buen sistema. Y bueno, tenemos otros elementos de corte que son incluso mejores, como el de chorro de agua. Chorro de agua es aún mejor. Problema con el chorro de agua, nos oxida la pieza. Luego os enseño algo. Existen otros muchísimos procedimientos de mecanizado y demás. ¿Vale? La electroerosión, que también se usa, ¿vale? Que se usa para fabricación de estampas en metales duros. Si queremos dejarle una señal en un metal duro, en vez de mecanizarlo, lo erosionamos eléctricamente, ¿vale? Corte por chorro de agua, ya lo explica un poquito. Y bueno, vamos a ver un poquito las herramientas para el mecanizado, que voy a pasar rápido porque es que hemos estado hablando de todos los mecanizados y todas las herramientas, o sea que tampoco creo que vayamos a perder mucho el tiempo. Una sierra de arco, ya lo vimos en el tema de maderas. El cortatubos, que es una especie de mordaza que sujeta el tubo, y una cuchilla se desplaza girando alrededor del tubo mientras lo corta, ¿vale? Este, por ejemplo, creo que sería un cortatubos. Sí, correcto, es un cortatubos. Tenemos la cuchilla, le vamos dando vueltas y vamos cortando el tubo. Ya está. Las limas ya las hemos visto, el papel de lija, diría que ya lo hemos visto. El granete, este está bastante chulo. Los alicates, también gatos o sargentos, ya lo vimos en el tema de maderas. El tornillo de banco sería este, el sargento sería el otro, ¿vale? El granete que dice, ves, esto está chulo, dice, sirve para marcar y trazar en piezas metálicas cuando no es posible hacerlo con lápices o bolígrafos. Es decir, esto me permite marcar sitios, ¿vale? Y el compás de trazar, que 3/4 de lo mismo, es muy duro y me permite dejar marcas para luego mecanizar. Y bueno, esto es lo que hemos estado viendo antes, ¿vale? Venga, va. Técnicas de conformación de piezas metálicas, ¿vale? Ya hemos visto los mecanizados y ahora las conformaciones. Recordad, conformación, ya tenemos la pieza y lo que hacemos es modificar las dimensiones o apariencia de la pieza, ¿vale? Vamos a ello. Tenemos la conformación, por ejemplo, con moldeo, ¿vale? Con moldeo, ¿vale? Dice, el proceso de moldeo es uno de los más antiguos, así como uno de los más utilizados, ¿vale? Se emplea para la fabricación de piezas complicadas, con hendiduras, agujeros, salientes, etcétera, que serían muy difíciles de realizar de otro modo. Pues necesitamos el material, que lo vamos a fundir, necesitamos los moldes y los vaciados y todo esto, es decir, los moldes y los nollos, ¿de acuerdo? Según lo que usemos, por ejemplo, si usamos moldes permanentes, es decir, que siempre está el mismo molde, usaremos un material que le cueste mucho fundirse. Mucho más que lo que vamos a fundir, obviamente. Por ejemplo, no podemos usar moldes permanentes para fundir, yo qué sé, wolframio. Imposible. Se te hace polvo. Pongas lo que pongas, se te hace polvo. Sin embargo, si usamos para fundir cobre, pues podemos usar un molde de acero y no le va a pasar nada. ¿Vale? El molde coquilla está fabricado en dos mitades que podemos juntar y separar, ¿vale? Y necesita un bebedero por donde le va a entrar el material, una cánula de entrada,
Y también necesitaremos una zona para que se acumule el material sobrante. ¿Por qué? Porque cuando eso se empiece a enfriar se va a contraer todo. Y el problema con los metales, por ejemplo, esta pieza para hacer la molde es un desastre. El problema con los metales es que el metal que se enfría antes va a rechupar contra el metal que todavía esté líquido. Es decir, la parte líquida se puede mover, la parte sólida es la primera que se va a quedar. Las zonas más finas son las primeras que se van a solidificar y las que mejor van a quedar. Las partes gruesas van a quedar prácticamente huecas. Tengo un montón de fotos de cuando trabajaba en este tema, de poros vaciados y demás, y te vuelves loco muchas veces en diseñar un molde que evite los problemas. Sobre todo el objetivo es conseguir un molde que te evite los problemas. Un buen molde es lo mejor, ¿vale? Y bueno, pues el vertido sería básicamente dejar caer el material dentro del molde a una velocidad concreta, a una temperatura concreta, y entonces además tiene que ir saliendo los gases de los gases del interior, es decir, tienes que meter el metal mientras salen los gases. Es toda una ciencia, ¿eh? El moldeo es toda una ciencia, ¿vale? Obviamente tenemos el moldeo por arena, que para piezas grandes es bastante más típico y metales sobre todo. Y el problema es que, bueno, se prepara de forma automática, me gustaría verlo, ¿eh? Porque yo he visto moldes manuales y muy manuales, sobre todo los que tienen hoyos súper complejos, hay máquinas que no pueden hacerlo. Básicamente, si fuera una máquina, lo que haría sería, yo tengo un positivo que va a golpear un molde de arena y lo va a dejar con los vaciados. Después le pongo encima los nollos o lo que sea y ya estaría. Ya lo tendría preparado y listo. ¿Vale? Primero se ha de prensar la arena, ¿vale? Se ha de prensar la arena para dejarla en la posición. Se le suele meter también una capa adicional de un producto que evita que la arena se arrastre. Son arenas muy especiales. Son un 88% sílice y un 9% arcilla. Y tiene un poquito de agua, ¿vale? Y algún material especial orgánico. Son arenas muy caras. El grado, y se intenta recuperar, pero no se pueden recuperar. Muchas arenas de moldeo son muy difíciles de recuperar. Las arenas de Noyo son imposibles de recuperar, ¿vale? El grado de compresión de la arena suele ser el necesario para que no se desmorone al retirar el moldeo. Después están las sacudidas, dice, se emplean para comprimir la arena alrededor del moldeo mediante choques, ¿vale? El grado de compresión que se consigue depende de la arena que vamos a usar, ¿vale? Ya dependerá de la máquina. Y bueno, proyección centrífuga, que se emplean para moldear piezas muy voluminosas, ¿vale? Muy, muy, muy grandes. ¿Vale? Y bueno. Y después, este sería el de arena, pero también tenemos el de coquilla. El de coquilla, básicamente, yo tengo un molde metálico que voy a abrir, voy a meter el material, bueno, voy a cerrarlo, voy a meter el material y lo abriré. Tiro la pieza y lo vuelvo a cerrar. No es como el molde de arena, que tengo que fabricarlo, usarlo, y una vez usado el molde de arena se tiene que romper el molde de arena. El molde de arena se rompe, un uso, lo que he fabricado, el molde de arena. Yo, sin embargo, tengo las piezas que me fabrica el molde, que eso sí que me aguanta bastante. Depende del material que se use, va a aguantarme más el molde o menos. Si se usa esa pieza es de madera, me permite hacer unas 8.000 o 9.000 piezas, creo que era. Si ya es de otros materiales, me permite hacer 10 veces más. Lo que pasa es que son carísimos. Los moldes, las piezas de fabricación de moldes, no muy grandes, estoy hablando de tamaños tal que así, unas 8 cajas con sus conformados, nos salían en torno a 20.000, 30.000 euros, creo. Son caros, son caros. El método de moldeo anterior hay que romper el molde para extraer de la pieza moldeada. En este no, ¿vale? Esta es la parte chula. No hace falta romper el molde. Como las coquillas son caras, se debe conocer el número mínimo de piezas que hay que fabricar para que el procedimiento sea económico. En una coquilla no la vas a fabricar para una pieza. Es más, un molde normal y corriente, los que he dicho de caja, no lo vas a hacer para una pieza. Para una pieza se fabrica una cosa que es el prototipo. El prototipo de moldeo, que es súper chorra, que va a hacerme lo mínimo, que va a hacer un vaciado contra la pieza y ya está listo, me olvido, ¿vale? Muy bien. Por otra parte, con el uso de las coquillas se reduce el mecanizado de las piezas porque queda bastante bien. Sin embargo, dejan bastante rebaba. Dejan rebaba y la dejan súper rápido. Las coquillas se deterioran rápido porque la gente tiene que golpearlas. Entonces, rápidamente tendré problemas si no se tratan bien.
Bueno, y básicamente para el material fundido, pues para sacarlo, lo puedo tirar por gravedad, ¿vale? Lo abro, cae, ¿vale? Eh, vale. Se puede hacer una inversión del molde, se le da la vuelta y cae. También sería un de esto. Y lo puedo sacar a presión con algún tipo de elemento interno del molde que lo saque, que sea como una peineta y lo saque. ¿Vale? Muy bien. El moldeo a cera perdida es otro sistema. Este no lo he visto nunca. Seguramente se usa. No sé dónde se usará, pero nunca lo he visto. En este método consiste en crear un molde cerámico a partir de una pieza moldeo o cera de plástico. El material cerámico es un refractario derivado de los silicatos y en primer lugar se prepara el molde vertiendo este material sobre el moldeo de la pieza a fabricar, hecho en cera o plástico. Una vez que se solidifica el material cerámico, el modelo de la pieza se elimina por gravedad. Y se licúa al fundirlo. Una vez eliminado, se vierte el metal fundido por el bebé. Plop, 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 plop. Por moldeo por inyección, que sería otro más parecido para los plásticos. En el moldeo por plásticos, o más concretamente polímeros, es que no sé qué leches hace aquí. Esto es de plásticos, tío. ¿Qué me estás contando? Moldeo por inyección yo no lo he visto nunca en metales. Nunca. Por inyección, nunca. Pero bueno, si existe para metales, sería igual que para plástico, ¿vale? Pero con una mayor temperatura. Es más, es que pone que es para plástico, no sé qué hace aquí. Y bueno, después tenemos la conformación por deformación, ¿vale? Conformación por deformación. Dice, la conformación por deformación consiste en moldear las piezas deformándolas hasta obtener la forma deseada. Por ejemplo, las ollas. Sería un claro ejemplo, ¿vale? Por este procedimiento se altera la disposición atómica del metal y este no vuelve a recobrar su posición inicial. Es una deformación, por tanto, plástica. Claro, no hay moldeo de formación metálica. Es que yo estaba flipando, yo me he quedado en plan de por inyección, perdón. La conformación por deformación puede hacerse en caliente o en frío. Cuando se lleva a cabo en frío, se intenta aprovechar las propiedades de plasticidad de algunos materiales, es decir, la capacidad de algunos materiales para deformarse mucho antes de romperse. Es bastante útil. Un metal puede ser elástico, plástico o rígido, recordad. Si era muy elástico, lo puedo deformar, vuelve. Si es plástico, lo deformo, se queda. Si se rompe, pues básicamente lo empiezo a separar y se fractura, ¿vale? Así, los materiales de gran plasticidad se deforman bastante antes de romperse. La conformación por deformación en frío se ha llevado a cabo durante siglos, aplicándose al cobre o al oro. El cobre o el oro, como son muy fáciles de deformar, cojo un mayal, pam, 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 y lo deformo. Su estructura cristalina del metal va siendo cada vez menos deformable hasta que el material pierde su plasticidad. Eso es importante. Lo que se denomina crecimiento de la acritud. Es decir, llega un momento que ya no lo puedes deformar más. Es decir, un material que gana acritud se hace menos deformable, ¿vale? La deformación en frío permite menores deformaciones en los materiales que cuando se hacen caliente. En caliente podemos deformar mucho más el material, ¿vale? Sin embargo, una deformación realizada en frío permite ajustar mucho las dimensiones. ¿Por qué? Porque luego no se va a contraer. Y además no se va a contraer de formas aleatorias. Y se va a hacer exactamente lo que yo quiera. Si yo pillo y deformo tal y como yo quiero, así se queda. La conformación por deformación en caliente se basa en el mismo principio, pero calentándola, ¿vale? La gran ventaja de la formación en caliente frente a la fría es la facilidad para deformar, ¿vale? Es decir, los materiales se deforman mejor en caliente. Y bueno, se puede hacer una extrusión, que es un método de conformación por deformado que se basa en disponer un material confinado en un depósito y hacerlo pasar presionando por la apertura de sección determinada. Tengo un metal, lo aprieto y va a salir por otro lado, rollo espagueti, ¿vale? La sección será fija porque será la de la tobera de salida. Por ejemplo, puedo coger un material de un cierto ancho y pasarlo a un material de mayor ancho, por ejemplo, si quiero ampliar las dimensiones de una tubería. Puede ser un metal, una aleación metálica. Se pueden usar a presiones de hasta 1300 toneladas métricas, es decir, 1300 toneladas por metro cuadrado, ¿vale? Y es frecuente la extrusión en frío inversa, ¿vale?
Tenemos el trefilado y el estriado. ¿De acuerdo? El trefilado consiste en reducir el grosor de un metal dúctil en barra forzándolo a pasar por la tracción a través de un tamaño reducido y calibrado. Al igual que el estriado, reduce la sección del material del moldeado. Emplea, por ejemplo, en la fabricación de distintos tipos de grosores de alambres y demás. ¿Vale? El estriado, por tanto, es muy similar al trefilado. Produce una disminución de la sección de un material determinado que debe ser dúctil para poder deformarlo, porque son narices, de modo que pueda forzarse su paso a través del orificio calibrado. ¿Vale? Yo creo que esto es bastante sencillo y visible. Después tenemos la forja o el forjado. Esto os sonará más, ¿vale? Cojo una pieza, la empiezo a golpear para cambiar sus dimensiones. Es un método que se aplica a los metales y consiste en moldearlos mediante repetidos y violentos esfuerzos de compresión. Golpes fuertes y duros. Esta técnica, además de conformar la pieza, consigue su afino, al triturarse los granos metálicos presentes y su endurecimiento. ¿Por qué? Porque los granos son más pequeñitos, ¿vale? Ya que las fibras se orientan por compresión repetida, ¿vale? Esto es muy típico. La forja se puede llevar a cabo en caliente, aunque puede producir agrietamiento de la pieza durante la forja, sobre todo si hemos dejado que se enfríe demasiado antes de seguir golpeando, ¿vale? Por ejemplo, esto lo habréis visto mucho en Forjado a Fuego. Era una serie bastante conocida de concursos. Forjado a Fuego. La forja es el procedimiento más antiguo de conformación, ya que era la realizada por los herreros. En aquella época se hacía a mano empleando martillos para la compresión repetida. Ahora se usa, por ejemplo, bueno, después empezó a usar agua, por ejemplo, la caída de un gran volumen de agua que golpeaba contra un peso que hubiera. El contrapeso se elevaba y después caía. ¡Pam! 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 Pues usaron motores eléctricos, sistemas hidráulicos, etc. Ahora mismo la forja es automatizada. Se emplean martillos o martinetes hidráulicos, que pueden ser neumáticos, no debería, muy poca fuerza. Eléctricos sí, vapor, que trabajan directamente con fuerzas de compresión y choque. ¿Vale? Después tenemos la laminación, es decir, convertir algo en láminas. Dice, la laminación consiste en conformar un objeto metálico haciéndolo pasar por dos cilindros, por rodillos, superpuestos, ¿vale? Que gira cada uno en sentido contrario. Es decir, giran así, ¿vale? Entonces el metal me pasa por el medio. ¿Qué va a pasar cuando ocurra esto? Pues yo el metal lo puedo ir afinando cada vez más. Y lo voy a ir haciendo cada vez más y más y más fino. La laminación en caliente no produce acritud en el metal, eso es importante porque los cristales no están formados. Y mejora sus características al obtenerse una mayor homogeneidad química y estructural. ¿Vale? Por lo tanto, las láminas nos salen perfectas. Luego tenemos la estampación, ¿vale? Que sería meter un metal y golpearlo contra una forma determinada, ¿vale? Cuando ya tenemos la pieza en forma de lámina, como es el caso de las piezas de acero que se comprimen en una pieza que tiene grabada el anillo de presión, el molde que se necesita, estampas, y la operación es similar a la forja, aunque no se hace de forma repetida, se hace de una sola vez. Cojo el metal, ¡pum!, y lo introduzco en otra pieza. Y me va a salir la estampación, ¿vale? El frío presenta la ventaja de obtenerse piezas de características mecánicas más uniformes, ¿vale? Que en caliente. Después tenemos el doblado, el plegado, el cilindrado, ya os podéis imaginar, ¿vale? Voy a coger una pieza y le voy a ejercer una fuerza para darle una nueva forma, ¿de acuerdo? Pues para obtener depósitos, tubos, para obtener pliegues, formas diferentes para cantos en ventanas y demás, ¿vale? Y lo que usaremos serán dobladoras de tubos, ¿de acuerdo? Elementos que nos van a dar la forma exacta que nosotros queremos, ¿vale? Dice, el cilindrado de chapas se lleva a cabo por medio de un cilindro. Básicamente un cilindro dispone de tres grandes rodillos que permiten el paso de las chapas, ¿vale? Y entonces lo vamos cambiando las formas. Siempre hay que utilizar el cilindro adecuado para que la chapa, bueno, para cada chapa en función del ancho y sobre todo el grosor de la pieza. Muy importante, ¿vale? Muy bien. Y después tenemos el embutido o embutición. Dice, la embutición es similar a la estampación. Incluso se puede considerar un tipo de estampación. Se sustituye la matriz superior por un punzón y en lugar de dar un solo golpe seco, se sujeta la pieza con fuerza y se baja el punzón o punzones que van dando la forma, ¿vale? Es decir, este sería el tema.
Generalmente se obtienen piezas finas y profundas. La estampa inferior se denomina ahora matriz y permite que el material se vaya introduciendo y adhiriendo a las paredes de la cavidad. De esta manera se fabrican casquillos de munición, latas de bebida, fondos de calderas, todo lo que tenga esa forma. ¿Vale? Mm, claro. Vale, bienvenidos a la gente que andáis por aquí. Muy buenas, bizcochito. Bienvenida. Hoy hoy no te dejo tirada. Buenas, bandito, bienvenido. Dice, como en la mayor de estos procedimientos, la embutición puede realizarse en frío o en caliente. Esto ya hemos visto, ¿vale? Caliente para que sea más dúctil, frío para dejarle la forma exacta que queremos. Bueno, ya. Ah, bueno, si lo hacen en frío, es recomendable hacerle un tratamiento térmico, ¿vale? Porque la pieza va a quedar muy tensa. Y ya vamos a la última parte del tema. Buenas, estudiantes de bien. Es verdad, podéis pasar a primera fila, chicos. Vale, bueno, voy a pasar muy por encima de técnicas de unión de piezas metálicas, herramientas de útiles y características. No sé por qué esto está así. Porque esto aquí lo que tendría que poner es soldaduras. Este tema tiene algún fallito que otro, ¿eh? Esto sería soldaduras. Venga, vamos a las uniones soldadas, ¿de acuerdo? Bueno, uniones. Perdona. Esto sería técnicas de unión de piezas metálicas. Ah, pues sí, está bien, está bien. Uniones soldadas. Dice, una soldadura se compone de las dos piezas a unir, que son denominadas material base, ¿vale? Tenemos dos piezas que queremos unir de alguna manera. Podemos ponerlas de diversas formas, a tope, por encima, por debajo, una sobre otra. Desplazamiento, bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? Lo que buscamos con una soldadura, lo que buscamos realmente es conseguir una continuidad mecánica. Es decir, que si tú fueras mirando la pieza de un lado a otro, no vieras el momento en el que se ha soldado. Eso sería la perfección de la soldadura, ¿vale? Significa que la zona soldada deberá tener al menos el mismo valor en las propiedades de dureza, resistencia, etc. Por eso hay que trabajarlo bien, hay que hacerle un buen tratamiento térmico a las piezas, hay que usar el material adecuado, no podéis poneros a soldar a lo loco, hay unas formas, unos procedimientos, unos métodos de soldadura correcta, ¿de acuerdo? Y sobre todo hay que planificar bien la soldadura. La soldadura no se puede improvisar, tiene que hacerse de una forma estructurada. Dice, por eso, si un material es sometido a estos esfuerzos muy altos y se rompe, lo deberá hacer por cualquier zona del metal base, pero nunca por el material de aporte. Y nunca debería romperse por la soldadura. Eso significaría que la soldadura está mal. Igualmente, si elegimos un material base determinado con unas características especiales, el material de aporte, la soldadura, deberá tener al menos esas propiedades. No hace falta que sea del mismo metal. Esto es un fallo. Hombre, bienvenido Gareone o bienvenida Gareone. Hombre, se intenta, se intenta. Lo que se puede. Bueno, también tenemos que tener, por lo tanto, continuidad química, ¿vale? Idealmente. Y continuidad metalúrgica, ¿vale? Es decir, que los cristales deberían ser más o menos del mismo tamaño si lo miramos todo al microscopio. Sobre todo, tenemos que evitar también poros que pueden surgir, tenemos que evitar roturas y tenemos que evitar, sobre todo, que la zona de afectación térmica de la soldadura sea demasiado grande. Eso hace que la zona sea más dura y más frágil y se nos va a acabar rompiendo. Aunque se puede arreglar haciendo un tratamiento térmico a la pieza. Eso se puede arreglar. Bueno, tenemos diversos tipos de soldadura y tenemos una soldadura, por ejemplo, eh, grandes. Y sobre todo podemos hacer una soldadura por arco eléctrico, ¿de acuerdo? Este procedimiento es el más utilizado en la industria. Chicos, voy a deciros una cosa. Aquí el dinero no importa. Aquí lo importante es que aprendáis. ¿Vale? Eso sería lo importante. Muy bien. Su ventaja es el precio, la sencillez y la versatilidad. El procedimiento se basa en la creación de un arco eléctrico, ¿vale? Que lo que va a hacer es que va a coger el material de aporte y lo va a depositar contra el material base. Una cosa, la soldadura no es por gravedad. Esto es un tema importante. Tú puedes llegar a soldar boca abajo, hacia arriba, ¿vale? Lo importante es hacia dónde va el flujo de electrones. Eso es lo más importante.
Por eso estamos aquí estudiando. Para cobrar. Muy bien, me parece un motivo suficientemente óptimo. Bueno, ¿vale? Tenemos lo del arco, tal. Muy bien. De la máquina salen dos pinzas, uno que tiene positivo y otro que tiene negativo. Podemos soldar de forma directa, podemos soldar de forma inversa, se puede soldar en corriente alterna incluso. Hay bastante trabajo. Dice, se provoca un arco eléctrico en lo que dos puntos y se alcanzan temperaturas altísimas, superiores a los 5000 grados. También hay que decir una cosa, el arco eléctrico es peligroso. Pero bueno, lo que hace básicamente es que ionizamos el gas que separa las dos piezas y entonces básicamente generamos un flujo eléctrico. ¿De acuerdo? Tenemos la corriente eléctrica que nos va a poder circular de un sitio al otro y además la corriente es la que se lleva las bolitas de material. ¿Qué pasa? Si usamos demasiada corriente, vamos a tener bolitas más grandes. Y además vamos a generar salpicaduras, que es cuando la soldadura queda rodeada de bolitas al lado. Es que generamos salpicaduras. Demasiada corriente, demasiado cerca, etcétera, o demasiado lejos. Es decir, las características no han sido correctas. Esta corriente lleva consigo el material, dice, debido a que la corriente de plasma que arrastra el material de aporte se puede soldar en cornisa o en techo sin que el material de aportación caiga sobre el operario. Eso es la parte chula. Uh, Interesante. Bueno, dice, no obstante, resulta más sencillo soldar en plano, en horizontal o en vertical que en cornisa o en techo. Hay 6 posiciones de soldadura, ¿vale? Eso es importante también tenerlo. Y las personas que soldan tienen que tener la homologación para cada una de esas soldaduras. Incluso, es decir, los certificados. Después la homologación para la soldadura que van a realizar si son soldaduras de tipo industrial o de tipo constructivo. No pueden soldar al loco. Son cosas muy importantes. Bueno, este sería el claro ejemplo de soldadura con ánodo revestido. ¿Vale? En este caso, esta soldadura sería un desastre, el ánodo se ha de inclinar 45 grados y básicamente lo que hace es que nosotros tenemos un material base, se genera un gas, una zona inerte, ¿de acuerdo? Y deposita el nuevo material y por encima de ese nuevo material quedaría una escoria que no puedo pintar. Por aquí quedaría una escoria por encima y básicamente esa escoria después la podemos retirar fácilmente con pequeños golpes. Bueno, para provocar el arco eléctrico se necesita una diferencia potencial elevada, esto no me voy a repetir. Y sobre todo, según el grosor del ánodo, que dependerá del grosor de la pieza, necesitaremos más amperaje o menos amperaje, ¿vale? Que será lo que me vaya a fundir la pieza. Dice, una vez el material se deposita sobre el cordón, se empieza a enfriar. En el propio electrodo existe una capa externa que se deposita y favorece la creación de la escoria. La escoria nos protege del óxido. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tenemos es que cuando está muy caliente, si retiramos rápidamente la soldadura, va a volver ese oxígeno que estaba antes circulando, se va a combinar con el hierro y me lo va a oxidar entero. Y en pocos días esa soldadura está rota. Entonces se va a generar la escoria que me va a proteger el metal hasta que se enfría y una vez enfriado ha de salir fácilmente. La escoria tiene que saltar con la fuerza con la que, no sé, con la que romperías una nuez máximo. ¿Vale? Como es lógico, este proceso ya se ha automatizado y existen máquinas. Además, tenemos un montón de máquinas. Tenemos las MIG, las TIC. ah, tenemos un montón de producciones. Bueno, tenemos la soldadura con electrodo infusible, TIC o tungsten inert gas. Sería básicamente lo mismo, pero aquí el ánodo no se, o el electrodo no se va fundiendo, sino que tenemos un material de aportación que va pasando sobre un electrodo que está cerca de los 2800 grados, 2900 grados puede alcanzar. Después tenemos la soldadura con electrodo fusible, ¿de acuerdo? Que nosotros tenemos una máquina básicamente que va lanzando ese nuevo material de aporte sobre el material base y genera también la campana de gases. Y bueno, sin más. Y después la soldadura eléctrica por presión y resistencia. Básicamente cogemos las dos piezas, le aplicamos un montón de corriente para calentarlas, las apretamos y la propia resistencia al metal hará que se caliente y después cuando las separamos, bueno, cuando separamos el elemento que las está uniendo ya quedarán soldadas, ¿vale?
También tenemos la soldadura oxiacetilénica, que es parecido a lo de antes, que hacemos una especie de fundición y demás, y ya está. ¿Vale? No, tampoco quiero meterme mucho en esto porque aquí se llamaría soldadura autógena, ¿vale? Dice porque se produce por sí misma, ya que el medio del calor intenso y localizado consigue la unión de las piezas a soldar o reparar. Básicamente lo que hacemos es fundir la pieza y unirla, ¿vale? Ya sea con material de aporte o no. Vale, a lo que ha dicho Gareone antes, de es que se me cayó en la zapatilla y me la quemó, es que si vas a soldar necesitas botas de seguridad y material de seguridad, además de un casco de seguridad y demás. Y bueno, y soldaduras de baja temperatura, típico soldadura de estaño o de plata estaño y demás, ¿vale? Uniones roscadas, yo creo que es bastante sencillo esto. Y dice las unidades roscadas, desmontables, las más utilizadas en la construcción de piezas o máquinas, son las efectuadas con tornillos, pernos, tuercas, ¿vale? Ahí están muy normalizadas, son muy útiles y que estén normalizadas te permite irte a cualquier ferretería y decir, oye, mira, por favor, quiero una rosca Windsor, necesito una rosca DIN, necesito una rosca un cuarto gas, lo que sea, ¿vale? Después tenemos las uniones pegadas, ¿vale? Dice, este sistema de unión gana espacio en el mundo industrial, básicamente porque ahora mismo estamos llegando a materiales que nos permiten unir piezas metálicas muy bien, pero muy, muy bien. A nivel casi de una soldadura, lo cual, pues, es cojonudo. Pillamos el material, le aplicamos el producto que lo une, lo enganchamos y a otra cosa. Y además conseguimos estanqueidad. Nos evitamos los poros, nos evitamos los problemas térmicos. Es una maravilla. También tendríamos las uniones remachadas o roblonadas, que sería una versión antigua de las uniones, ¿de acuerdo? Y que este sistema se emplea para unir diferentes superficies mediante un tercer elemento que llamaremos remache. Básicamente, nosotros ponemos un elemento, un tubo lleno, que sería una especie de caña, y básicamente lo apretamos por los dos lados y genera una cosa que se llama cabeza de asiento y cabeza de cierre, ¿vale? Esta unión remachada, los esfuerzos que ha de soportar el remache son la de cizalladura y se trata de esfuerzos cortantes, que sería lo que rompería la pieza, ¿vale? Bueno, y ya concluimos el tema. Dice, en este tema se han tratado las técnicas más comunes de mecanizado con formación y unen de pieza, principalmente metálicas, aunque también puede serlo de otros materiales como plásticos, porque aquí han metido el, el de esto, la inyección, super free. Pero bueno, cerámicas e incluso alimenticios. Estas técnicas son variadas y se han detallado diferentes variantes cada una de ellas, señalándose las herramientas y útiles característicos de cada técnica. Así que bueno, ya estamos del tema y vamos a despedirnos para la gente que nos vea después en YouTube, ¿de acuerdo? Y venga. Muchas gracias a la gente de YouTube si ya os habéis quedado hasta aquí, si habéis visto el tema, si os ha parecido interesante. Recordad que este es el tema número 40 de los 71 temas de la preparación para las oposiciones de secundaria para tecnología. Así que bueno, si os interesa el resto de temas, tenemos una lista de reproducción con todos los temas ya subidos a YouTube. Y bueno, si queréis seguir viendo el resto de temas, por favor, os pido que le deis like, os suscribáis y compartáis este vídeo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos aquí otro día más en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.